El objetivo del previo no es moverse en sí mismo, sino descubrir el movimiento. Y para eso tengo que escuchar mi cuerpo, escuchar lo que voy haciendo, lo que mi cuerpo me va pidiendo hoy, para no hacer algo genérico. Este también es un puente, como el que hacemos al final. Solo que este es un puente de la vida cotidiana a la escena. Es una transición. No es un interruptor. El cuerpo siempre tiene cosas que decirme. En el cuerpo hay pesos,
hay tensiones, hay fluidos que van desde el agua que hay dentro de los huesos hasta la saliva, que recorren constantemente mi cuerpo. Y en el previo lo que yo hago es tratar de conectar con ese fluido, conectar con esos pesos, con esas tensiones, para generar un movimiento, para que surja un movimiento más auténtico. Y al mismo tiempo que me permito que este fluir de movimientos, de tensiones, de accidentes, de impulsos, se conviertan en algún tipo de movimiento que yo no controlo del todo, estoy súper atenta, como con un ojo exterior, a verme, a cuidarme y a hacer conciencia de qué es lo que estoy haciendo y a preguntarme, ¿qué estoy haciendo? No para juzgarme, sino para indagar más. Para decir, ah, miren, esto no sabía que podía ser. ¿Qué tal si es que profundizo? Ah, este músculo no cachaba que existía. Wow, vamos por ahí. Siempre con la imagen de una bola de nieve. Una cosa comienza a surgir y poco a poco va adquiriendo algo más, va añadiéndose, va incorporándose. No es una tienda en donde yo escojo una cosa y después otra y después otra. No, todo se va incorporando, todo se va incorporando. Y el movimiento se multiplica constantemente. Se agranda en extensión, pero también en intención. Se hace más intensivo y más extensivo. Y una clave para esto es no detenerme a reflexionar sobre lo que estoy haciendo, sino permitir que el movimiento surja, sin juzgarme, sin pretender ahorita nada. En todo caso, nada que no sea romper el cuerpo, descubrir el movimiento. A esto le llamamos trabajo autónomo en el previo. Este es el momento del trabajo autónomo en el que rompemos el cuerpo. Es el primer instante, la primera etapa del trabajo previo. Y lo llamamos trabajo autónomo porque si es que estuviésemos trabajando en parejas o en grupos de 3 o más, igual sería un trabajo solo mío, que no involucra al otro. Cuando estoy en monólogo, el trabajo autónomo se complejiza porque no tengo al otro como excusa. Estoy yo solita. Y esa sensación de soledad tiene que hacerse cuerpo. Muy bien, Nati, muy bien.
Este es el momento en el que justamente comienza a expresarse mi inconsciente creador. Tengo que dejarlo libre para que después habite la construcción del personaje. Y la única forma de expresión del inconsciente creador para el actor es a través del cuerpo. Es el cuerpo el que imagina. Es el cuerpo el que se concentra. Exacto. Y en un punto yo lanzo la pregunta, ¿qué tiene que ver esto con mi personaje? De nuevo, no para juzgar, sino para incorporar. Porque esto que está pasando es el personaje mucho más allá de lo que yo creía. Esto, esto, Nati, es mucho más el personaje que las ideas que puedas tener de vieja, de recuerdo, de... Entonces, incorporo preguntas del personaje. Ah, este puede ser el cuerpo del personaje. Quizás sí. Esto es mucho más real, porque mi cuerpo me lo está dando. No es una imposición de mi repertorio de imágenes, sino es algo que el cuerpo mío ha estado creando ahorita, durante el previo. Y sostengo, y sostengo. Eso durante el puente. Decido, ahí sí, con mucha conciencia, qué sostener, qué cuerpo sostengo, qué energía sostengo, qué forma de ver sostengo.
Sostén lo que has construido. No te vayas a la escena, Nati. Quédate en lo que has construido. La escena ya está. Importante es que tú habites la escena. ¿Dónde estás? ¿Dónde está la gente? Dios mío, me sacan el aire en esta casa. ¿Quién le estás diciendo? Si yo no estuviera aquí, esto prácticamente sería un relajo. ¿Quién les va a aguantar un velorio de 15 días? Han de querer que resucite. Cuentan de decir, de gana no le enterramos a la finalista. Ahora toca esperar hasta que muera de nuevo. Pobre doña Bella, yo sí le quería. ¿Para qué también? Y la cantidad de gente que ha venido a visitarme. Objetivo, objetivo. De viva no le visitaba a nadie. Y de vuelta todo el mundo. O sea que será de morirse para que a una le quieran. Ya voy, señora María. Estoy lavando los vasos.
única finalidad de que venga la gente para servirle el vino de ciruelas. Ese que sirve para las chupizas entre doña María y doña Bernardina. Pobre doña Ari, tenerla ahí esperando. Ella que siempre llegaba tarde a todo. Sí, cuando se murió. Tremendo celazo que se dio. Y salió caminando como si nada. Hubo que decirle que se había muerto, porque ni se había enterado la niña. Voy. Han de creer que soy la mujer orquesta. 2 manos nomás tengo. No como el doctor Argudo. Ese que se ha pasado sentado al lado de la finadita. Algo han de haber tenido. 5 días lleva al lado de la finadita y ha bebido más vino de ciruela que todos los visitantes juntos. Es que le tengo una rabia y no tiene manos solo para los vasos, sino también para las piernas del sector femenino. Si hasta doña Victorita le andaba metiendo mano, pero como es media ida, ella ni cuenta se había dado, hasta que yo me acerqué y le dije: doña Victorita, ¿qué hace esa mano entre sus piernas? Y la bruta va y me dice: no sé, alguien se la tiene que haber olvidado. Y el rudo ese ahí, como si la cosa no fuera con él. Es que es medio tabla la política. Y con los políticos ya se sabe. O están en el aire esgrimiendo un dedo, o en los bolsillos, rascándose las que sabemos. O borrachas en las piernas de una mujer. Voy. Tienen harta, como decía doña Adriática. Que Dios recoja su alma en el cielo. Porque su cuerpo lo tenemos atrapado aquí en la tierra. Hasta que se infle y salga volando y ya no tengamos que sepultarla en la tierra, sino en el cielo. Y conste que no es mía la teoría,
sino de Doña María, que dice que a las difuntas sepultadas en el aire no hay que ponerles flores ni echarles agua, sino podarles como a los ciruelos, para que los recuerdos vuelvan cada mañana. Muy bien. Ok, ok. Sí, siéntate así, toma asiento, ponte cómoda. ¿Cómo? ¿Qué te No te sientes escucho para bien. conversar? No, todo bien. Bien, Ya. súper, súper. Ok, ¿cómo te fue? Eh, Siento que me fue diferente a cualquier otro ensayo. eh, y que salieron muchas nuevas acciones. Ujú, Tenía algunas así como chiquitas y ujú. ahora siento que se hicieron grandes hoy. Ajá. Eh, y siento que me daba mucho miedo ver a la pantalla y Eh, que eso de alguna manera me iba como haciendo algo en el cuerpo, y que eso me ayudó. Porque tenía como una especie de sensación en el cuerpo cuando veía la cámara, otra vez tenía esa sensación y entonces como que estaba ahí. Tuve una sensación que creo que me ayudó mucho. Siento que logré cumplir mi objetivo, o sea, fijar mi objetivo, que no lo tenía fijado en otras ocasiones. Ahora siento que me sirvió mucho más. Eh, También sentí que en este ensayo me salió la voz, que tenía dificultad con eso la vez anterior, bueno, los ensayos anteriores, no me salía la voz y ahora sí me salió. Eh, y también siento que me faltaron preguntas en el previo, creo que eso me faltó. Eso. ok, muy bien, muy bien. Compañeros, abran sus micrófonos, por favor, y evalúen los que quieran. Dani, no se te escucha por alguna razón. Todo bien, intenta resolverlo. Mientras tanto, ¿alguien más puede evaluar? Bueno, esperemos que Dani pueda arreglar su vaina. Bueno, todo ¿Me bien. escucha? Ahí, Ahí sí. ya. Eh, Hola, amiga Natalie. Yo tenía una pregunta primero. ¿Este es tu primer pase en el estudio? Es el segundo. El segundo pase. Ok. Em, bueno, muchas gracias por tu trabajo. Me gustó muchísimo. Te felicito, me pareció un gran pase. Súper bien. Em, lo que yo te puedo decir, o sea, me ha parecido que has hecho decisiones correctas en general. En el previo me pareció interesante lo que propusiste, me pareció que te sirvió bastante lo que buscaste, o sea, lo que hiciste en el previo y lo que encontraste en el previo para poder luego llevarlo a la escena, porque lo agrandaste un montón para luego llevarlo a la escena en el cuerpo más sutil y en la contención. Y eso es
eso está súper bien, o sea, eso es una de las utilidades del previo y me parece que tú lo has asimilado muy bien, o sea, esa utilidad del previo me parece súper bien asimilada y te felicito por eso te pregunté si era tu primera escena o no. En ese caso, en el previo, lo único que yo de pronto te sugeriría es que explores un poquito más, o sea, que le metas un poquito más, como dijo el Dieguito, o sea, es una bola de nieve, eso tiene que seguir creciendo, creciendo, creciendo. Piensa que es una espiral que va de pequeño a más grande, más grande, más grande siempre. Y eso te ayuda con los nudos, a desatar los nudos que a veces uno se crea y salen y hay que buscar cómo desatar esos nudos. Eh, Eso, busca un poco más de libertad en el previo, pero me parece que va por buen camino. En cuanto al puente, solo quería recordarte una cosita, me pareció que estaba súper bien, pero tienes que recordar que el puente es un lugar que tiene que ser eficiente, es decir, tienes que armar la escena, tienes que llevar a la escena todo lo que conseguiste en el previo y ya ir a la escena, o sea, el puente no es la escena, ya, eso es todo. Y, y nada, la escena me pareció súper bien, me gustaron, te vi un montón de acciones, un montón de preguntas, eh, y así es como tiene que ser, o sea, según yo. Eh, lo único que no me gustó mucho, a mí ya particularmente, o sea, eso ya es tu decisión, ¿no? Pero te voy a decir que a mí particularmente no me convence mucho eso de que estés como regresando a ver al árbol. Porque pienso que se pierde un poco todo lo que podría hacer que esté el árbol más bien más adelante. Pero ya eso ya creo que es tu decisión, porque las preguntas están y eso es lo que tiene que haber. O sea, si están las preguntas, ya, o sea, ahí está el trabajo. Ya eso que te digo es más como para que, si es que consideras que se podría cambiar para hacerlo más adelante y para que sea más, para que se vea más un poco más las acciones más grandes de pronto. Otra cosa que me faltó un poquito también es que entiendo que tú estás en la cocina lavando los platos, ¿no es cierto? Los vasos. Pero hay gente afuera, ¿no es cierto? Y hay gente que de hecho te está llamando. Entonces, si tú dices todo como que en el mismo tono de voz, o sea, yo entiendo que por lo de la cámara uno quiere hablar además full más alto porque le da cosas que no se escuche y no sabe si se te está escuchando y toda la nota, pero de pronto cuando le respondes a alguien más, de ley tiene que subir el tono, de ley tiene que subir el tono full más porque tiene que cacharse que tú esto que estás diciendo, que aparte es como medio hablar mal de tus jefes o de tus patrones, tiene que ser medio, o sea, según yo, tiene que ser como medio como en secreto, medio como en corto, o sea, y no pareció tanto eso. Entonces, sí, cuando le respondes, capaz le haces full más alto, ¿me cachas? Entonces, eso tiene que ver un poco con las preguntas del entorno, o sea, ¿dónde estoy? ¿Quién está afuera? ¿Será que se me escucha? O sea, esas preguntas de ¿se me escuchas? ¿No se me está escuchando? Ese como que un poco más de, no sé, como temor de que te escuchen, tal vez eso es algo que me faltó a mí, un poco más en el entorno. Y nada, y me parece en general bien para el primer pase, pero siempre se puede ser más impulsivo, estar más con el cuerpo más impulsivo, eh, hacer un poco más, aunque me ha parecido bastante bien lo que has logrado para este primer pase. Eso, amiga. Felicitaciones. Gracias, Dan. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Nadie más. Bien. Efectivamente, Nati, en el previo, en el previo me sorprendió que hayas decidido ir tan rápido al puente. A pesar de que desde mi punto de vista estabas bastante
clara en lo que estabas indagando. Parece que en un momento dado dijiste, tengo lo que ya encontré en los ensayos anteriores, como que ya tengo la joroba, ya tengo esta energía de querer cumplir mi objetivo, que era destruir la casa, entonces vamos a la escena. Lo cual no está mal. A la larga, cuando uno va a hacer una función, con todos los nervios y el poco tiempo que uno normalmente tiene, uno utiliza el momento del previo para saber que estás listo, justamente, estás listo para actuar y entonces ya haces lo que mejor puedes hacer para hacer ese puente hacia la escena. Pero bien hubieses podido eh, extenderlo, no por extenderlo, Nati, sino porque hay un problema cuando siento que ya cumplí. Es decir, estoy haciendo el previo y, ya lo tengo, perfecto, actuemos. En este momento, por lo menos de tu proceso, yo dudaría de eso. Cuando sienta que lo estoy haciendo bien, seguramente lo estoy haciendo bien, pero eso significa que ya tengo que hacer otro montón de cosas para saber qué es lo que puedo hacer mal. Es decir, tengo que buscar equivocarme de alguna manera. ¿Me hago entender? Es decir, tengo que ponerme en riesgo, tengo que ir un poquito más allá, tengo que sostener un poco más esta incomodidad, esta sensación de ridículo, de exposición, de soledad, de realmente romper el cuerpo. Y ahí creo yo que pudiste haber profundizado mucho más en el previo. Eh, Me viene muy bien lo que tú hiciste al principio del previo para definir si es que acaso se puede. O sea, se puede, pero no es que es una cosa matemática, ¿no? El previo, estas etapas, estos estadios por los cuales atravesamos idealmente en el previo para llegar al puente y después la escena, ¿sí? Que es el trabajo autónomo inicial que empieza con a ver, ¿cómo estoy? ¿Qué hago? ¿Cómo empiezo a moverme? ¿Qué es? ¿Dónde estoy? Ah, ya, bueno, y comienzo a hacer cositas, comienzo a moverme, a calentar, a saltar, y esto comienza a crecer, crecer, y comienzo a encontrar este cuerpo impulsivo, ¿sí? Poco a poco comienzo a dejar que ese cuerpo impulsivo gane el espacio, se ocupe del espacio y comience a mostrarme a mí caminos por los cuales yo, bueno, le sigo la corriente a mi cuerpo y voy diciendo, miren, esto qué bacán, esto qué raro, y comienzo a hacerme preguntas sin etiquetar, ¿sí? Y hay un momento en donde ese movimiento intenso, ese movimiento a veces desbocado, pero sobre todo este movimiento que no tiene etiquetas y que no sé exactamente qué está tratando de construir, porque efectivamente en ese momento no estoy tratando de construir nada específico, entra en una nueva etapa, por así llamarla, en donde yo comienzo a decir, a ver, ¿qué me está pasando? O en donde yo comienzo a verle al otro cuando trabajo en parejas. Y digo, a ver, ¿quién es esta otra persona que está acá? Y realmente, ¿cómo me estoy relacionando? ¿Y qué está sucediendo entre nosotros? ¿O qué está sucediendo conmigo mismo? ¿Qué es estas ganas de gritar que tengo? ¿Estas ganas de dar un puñetazo a la pared? ¿O estas ganas de llorar súbitas que me están surgiendo o de arrancarme la ropa? Digo, porque vimos que estabas con esos impulsos, como que querías como que arrancar algo. eh, y comienza a surgir una especie de emoción, ¿sí? De preguntas relacionadas a qué estoy sintiendo y qué estoy moviendo y qué me está pasando, no sé muy bien por dónde está yendo todo esto. Y sigo, y sigo. A eso le llamamos gimnasia emocional y es importante habitar, porque es un momento en donde las preguntas comienzan a surgir de manera un poco más claras, ¿sí? Comienzan a ubicarse en alguna parte de tu cuerpo y necesito que surjan y se instalen. Es importante este momento y es lo que tú de alguna manera saltaste. Eso te saltaste. Fuiste de este cuerpo impulsivo en donde estabas comenzando a hacer cosas de ¡pum! Al cuerpo del personaje. ¿Sí? Al cuerpo del personaje y ¡pum! Al puente. Cuando yo debería
habitar este momento, no solamente de mierda, no sé qué estoy haciendo, que es lo que ocurre también cuando empiezo el previo, como que cuando empiezo el previo digo, bueno, voy a hacer algo, no sé qué, pero bueno, veamos cómo me va, estoy así como que en frío, hay una incertidumbre, pero en el momento de la gimnasia emocional, más que, más que frialdad, hay tanto movimiento, hay tanta cosa sucediendo, que la incertidumbre se convierte en un abismo, por así llamarlo, ¿sí? Yo lo veo casi siempre como un abismo en donde tengo que decidir meterme, ¿sí? Y me lanzo y me revuelco ahí, ya no solo físicamente, sino todo lo demás, emocionalmente, lo que sea. No para sentir algo, sino para habitar lo que esté sucediendo. ¿Sí cachas? Y en ese momento, yo en un punto digo, ok, aguanten, 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 aguanten. Sí, sigo haciendo esto, pero ¿cuál era mi personaje? Ah, ya. ¿Qué escena? Ya. Ok, ¿para qué estoy haciendo todo esto? Ya, ¿cuál era el objetivo de mi personaje? Ah, ya. ¿Cuál era la situación dada? Ah, ya. Mientras hago todo esto, si ven que va creciendo la cantidad de preguntas y de complejidad. A eso me refiero yo, entre otras cosas, con pensarlo como una bola de nieve. Y cuando comienzo a atar, por así lanzar, así decirlo, o lanzar ciertos puentes, los que pueda lanzar hacia el personaje, hacia la escena, estoy entrando en un nuevo momento que lo llamamos rito, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un momento en donde yo ya estoy con una conciencia entrando en este momento ritual de, digamos, presentar al personaje, llevarlo a la escena que yo pueda hacer, con todo esto que he descubierto, ¿sí? Y eso lo tuviste por 2 segundos, pero de ahí te fuiste al puente, ¿sí? Eh, Esto no es una cosa matemática, pero sirve como un mapa. Es como una especie de geografía del previo. Y la palabra geografía es bien, bien interesante para mí porque no me acuerdo exactamente quién, ya les voy a decir el nombre, dice que el personaje no es una historia que descubrir, sino una geografía que construir, ¿sí? Y, y de eso se trata el previo. Hay una geografía que de alguna manera estoy construyendo, delimitándome según los impulsos de mi cuerpo y según también lo que la escena me está dando y me está otorgando, ¿no es cierto? Y me está obligando también. En todo caso, digamos, hasta ese momento en donde creo yo hiciste puta, ya lo tengo que hacerlo ya, porque ya lo tengo y lo tengo súper claro y súper bien. Hasta ese momento iba bastante bien el previo. ¿Qué es ir bastante bien? Que te estabas metiendo en este abismo y en esta espiral. Te estabas metiendo y de eso se trata. De eso se trata. ¿Sí? Eh, ¿Y por qué hacemos esto? ¿Por qué es tan importante el momento de la gimnasia emocional? Porque yo en la escena tengo que ser capaz de construir y de sostener preguntas, ¿sí? Preguntas que tienen que ver con esta complejidad misma. O sea, a ver, ¿dónde estoy? ¿Y qué estoy sintiendo? ¿Y qué está pasando? Y las palabras que digo, ¿qué significan? ¿Qué significa decir me tienen harta? Todos estos me tienen harta, ¿no? ¿O qué significa? Hay una frase hermosa hacia el final que significa que dice esto que hay que podar a los ciruelos para que los recuerdos crezcan con más fuerza y regresen cada verano. Hablando del cuerpo putrefacto de la tía que está ahí en vela. ¿Sí? ¿Qué, cómo lo relaciono? ¿Cómo digo eso? ¿Cómo digo cada palabra que me está pidiendo el autor? Y esa capacidad de sostener esas preguntas tienen mucho que ver con el previo, ¿sí? Yo a veces al previo lo veo como un espacio de entrenamiento también, un espacio de entrenamiento en donde yo
comienzo a activar todo mi aparato para poder generar y sostener preguntas, ¿sí? Porque si no lo hago en el previo, en escena, no tengo tiempo. O sea, en la escena tengo que decir lo que me dice el texto, tengo que estar escuchando lo que dice mi compañero y tengo que cumplir el objetivo. Entonces, no puedo incluir en frío las preguntas complejas y más, digamos, más subtextuales de la escena. Es bien difícil si es que no estoy entrenada, ¿sí? Y yo creo que esto, la capacidad de hacerte preguntas, es algo que puedes hacer mucho más en relación a lo que nos presentaste, ¿sí? Hay un vínculo, se notaba un vínculo y la Dani lo apunta, ¿no? Con algo, había un entorno, ¿no? Había una sensación, había una atmósfera dada en lo que tú construiste, en lo que tú presentaste. Había una atmósfera, ¿sí? Por lo tanto, había una situación dada, clara, había como que mucha claridad. Y eso ya es un territorio conquistado ahorita para ti. Y está muy bien. Es decir, yo creo que tú hiciste bien la escena, ¿sí? Y por eso la Dani reconoce que hay algo muy potente, porque vimos una escena, vimos la escena escrita por Aristides Vargas y hecha bastante bien, ¿sí? Eso ya está, perfecto. Eso es un territorio conquistado, Nati. Ahora lo que falta para mí es, ahora, ¿qué hay más allá de esta escena que me dice Aristides Vargas que yo haga? ¿Sí? ¿Qué? Ahora, ¿cuál es mi escena con estas palabras? Y para eso, dos cosas muy concretas, aparte de muchas otras, pero dos que yo creo que te pueden servir mucho. Una es, eh, confía más en el objetivo. Confía más en el objetivo. No sé si confiar sea la palabra en todo caso. Trabaja más el objetivo. Trabaja más hacia el objetivo. Sí, hubo momentos en donde vi objetivo, pero la mayor parte del tiempo vi escena. Vi a Natalie tratando de decir las cosas, siendo muy consciente de cuál era el contexto, la situación dada, el cuerpo, esta especie de emoción de vieja cascarrabias que está harta de esta gente de mierda, 15 días de velorio, ¿quién carajo se le ocurre? O sea, ya estoy harta, ¿sí? Y eso lo tenías. Pero me faltó verle a la Nati buscando la manera de destruir la casa, literalmente. Acuérdense lo que decíamos con Mercy la otra vez. Si es que yo digo que mi objetivo es matarme, brother o sister, lo siento, tienes que en verdad ir hacia un lugar en donde podría realmente matarme. O sea, no puedo simplemente decirlo y, y bueno, que está ahí en el aire. Tengo que hacer cosas que se dirijan hacia allá. Sí, la cosa de la muerte fue compleja durante el pase de la Mercy. No quiero decir que se pongan en riesgo ustedes, para nada, pero sí que sus acciones estén dirigidas hacia el objetivo. Y acá el objetivo no estaba realmente dirigido hacia destruir la casa. No estaba. O si estaba, podía haber estado 80% más. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Que en un punto la escena, que ya la tienes, porque ya has descubierto algo relacionado a la escena, va a crecer muchísimo con lo que tú le puedas dar a la escena, ¿sí? Con lo que tú puedas descubrir. Tú, Natalie, descubriendo a Aristides Vargas, ¿sí? Porque hoy yo vi mucho más al autor que a la actriz. Una actriz que hizo muy bien el autor, ¿sí? Pero yo sí quisiera verte mucho más, casi diciendo, el autor me vale 3 atados de comino, yo quiero ver qué más hay, ¿sí? ¿Qué más hay? Entonces el objetivo.
El objetivo a veces es como que es complicado. Es complicado cambiar el chip. No es complicado hacer el objetivo. Es complicado cambiar el chip. Por X o Y motivos, por la forma en que hemos sido educados o lo que sea, cuando se nos presenta una escena, el 99% de los alumnos lo que hacen es tratar de hacer la escena por una simple costumbre de resolver los problemas que tenemos siempre. O sea, el problema es, ¿cuánto es 2 más 2? 4. 4, ya, lo resolví. Haz la escena, hago la escena. Y entonces cambiarme el chip de, no, no tengo que hacer la escena, no tengo que resolver el problema, tengo que habitarlo. Es como que, ¿cómo? ¿Cómo? No, nos es difícil eso. Y para eso está esta gran herramienta que es el objetivo, ¿sí? En donde yo utilizo la escena como una excusa para encontrar acciones y para buscar y hacer y hacer endemoniadamente al principio, ¿sí? Eh, entonces el objetivo, Nati. Y lo otro es un poco de lo que hablamos al principio, el vínculo, ¿sí? Y el vínculo tiene que ver profundamente con las preguntas. Yo estaba tratando de pensar, a ver, las preguntas de qué hacia dónde. Y yo creo, y tal vez no es suficientemente claro, pero por ahí te sirve. Para mí, el vínculo son las preguntas que se pueden generar entre mi cuerpo y la palabra dramática, ¿sí? Y todo lo que eso implica, es decir, el otro o la misma palabra, cómo suena o lo que quiere decir, o el entorno, el contexto, ¿sí? ¿Cómo me relaciono yo? ¿Qué, lo que te decía, ¿qué quiero yo decir cuando digo que hay que podar las flores como a los ciruelos para que los recuerdos crezcan con más fuerza y regresen cada verano? Pero eso se está refiriendo a la muerta, que quizás se suicidó, porque quiso, quiso agarrar los ciruelos. Si me entiendes, es como que, ¿por qué digo esto? ¿Sí? Y por eso la pregunta que te hice al principio, cuando tú me dijiste que la situación dada es, bueno, soy el recuerdo de dos niñas. Muy bien, ya. Eh, o sea, entonces no eres la señora, ¿cómo te llamas? Blanquita. Eres, eres una de las dos niñas, que ya no son niñas, sino ya son mujeres, ¿no? Recordando la casa la casa de las mujeres. Entonces eres un recuerdo. No sé, estoy lanzándote yo preguntas que tal vez te sirvan o no, pero si ves que, si es que raspo un poquito más, se abre un universo en donde digo, hijo de puta, ¿por dónde voy? ¿Qué escojo? Y ese abismo del que hablo es el que tengo que tenerle siempre enfrente. No tengo que huirle al abismo, sino enfrentarme a este abismo que le llamo yo. A mí me sirve muy bien la imagen del abismo para actuar porque me planta y me enfrenta a algo que es más grande que yo, ¿sí? Y entonces siempre estoy en preguntas, siempre estoy en una lucha constante por estar bien parado y no salir corriendo, por último, ¿sí? Entonces, el vínculo, ¿qué estoy diciendo? ¿Cómo me vinculo? Lo que te dice también la Dani, para hacerlo un poco más concreto. ¿Cómo me vinculo con las señoras y señores que están acá afuera, chupando y manoseándose ya 15 días? ¿Cómo me vinculo? Todos están afuera en orgía y estoy acá lavando platos. ¿Cómo es ese vínculo? Por último, ¿sí me entiendes? Esas preguntas, esas preguntas van a hacer que el, 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 el el sentido de lo que dices crezca, ¿sí? ¿Qué más? ¿Cómo recibes esto que te digo, Nati? Sí, me parece que No sé resuena por qué no mucho te con escucho. ciertas cosas. Aquí estás. ¿No me escuchas? ¿Ahí me escuchas? ¿Me escuchan? ¿No? No, qué raro.
Yo sí te escucho. Sí. Yo también Qué escucho. extraño. Sí. Debe ser el volumen Trate de del arreglarlo de Diego. alguna manera. Te esperamos, no hay apuro. No, 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 no. Eres tú. No. No. Hola. Es que No te escuchamos. ¿Ustedes me escuchan? sí, ¿En Ahora ¿me serio? escucho. escuchas? Ajá. Sí, ¿no? Ya, ahí estamos. Yay. Sube el volumen. Conecta el parlante. Conecta el parlante. No he sabido que se desconecta automáticamente, perdón. Ya. Mm, a ver, me hace acuerdo de una cosa que yo tenía escrita también de los ensayos anteriores y había anotado, creo que en mi tercer ensayo había anotado, no lo hagas bien, porque tenía esa sensación de que estaba tratando de hacer las cosas bien. Entonces yo creo que tiene que ver con un poco el miedo de fallar o el miedo de equivocarse, no sé, y buscar arreglar ese miedo y no utilizar ese miedo. Entonces, sí, creo que me sirve mucho lo que me dices y también esto de la gimnasia emocional, el rito, yo no lo había escuchado, o sea, lo había escuchado que lo comentaban sobre otros, ¿no? Sobre que ya están en estilo o eso, pero nunca entendía. Entonces, ahora creo que me acerco un poco más, ya tengo algo de idea sobre qué es eso y para qué sirve, que no ni siquiera lo tomé en cuenta. Eh, y, y lo del vínculo que te había preguntado, que justo me estaba rondando, te pregunté en una clase, Mm, que no entendía cómo tiene, con quién me vinculo, con qué me vinculo, ujú, porque como en la anterior escena hicimos con Gaby, eso entendía lo que era el vínculo, ujú. porque había otra persona, pero ahora no lo entendía. Creo que ahora con lo que me dices ya tengo algo en mente y también con lo que me dice Dani, cosas con las que vincularse, creo que hay muchas. Ajá. Creo que me cerré un montón y creo que sí me abre mucho los ojos. Chévere, verás, con respecto a algunas cosas de las que dices, no sé si se han fijado, pero prácticamente todos los personajes, y es que no todos, los que tienen ustedes ahorita, eh, bueno, evidentemente es un monólogo, entonces están solos, pero lo que dicen está atravesado profundamente por la ausencia. Ujú, Está atravesado profundamente por la ausencia. Eh, y por lo tanto con una especie de deseo de salir de la cárcel, de que de la otra persona me conteste, que las otras personas me dejen de joder, que en general, tal vez haya excepciones. Yo diría que esa casi siempre es una buena, es una buena forma de inicio quizás para abordar el monólogo, la soledad, ¿sí? Finalmente son personajes que están solos en su mayoría, ¿no? Hay otros que no, ya vamos a ver con Jen, no está sola, Agrado, no está sola, pero de alguna manera sí. Y en tu caso está sola. Y entonces el vínculo tiene que estar atravesado por eso también. El vínculo es con la soledad de este personaje que se refiere a ver, mierda, todos están afuera, yo soy la única que está aquí camellando, estoy cansada, tengo el trabajo más cansado porque me toca estar sirviendo a todos. Entonces hay una sensación, ¿no es cierto?, de desprecio, ya. Pero también hay un vínculo que tienes que habitarlo durante el previo con respecto a tu propia soledad, ¿no? Entonces ahí van generándose vínculos.
Y otra cosa que dijiste es que has apuntado, no hacerlo bien. Sí, en primera instancia eso está correcto, ¿no? No buscar hacerlo bien. Pero tampoco quiero caer en esta cosa medio cristiana de no poder asumir que lo estoy haciendo bien y disfrutarlo y verlo y decir, bueno, ok, estoy avanzando, o sea, puedo hacerlo, entiendo la técnica o hoy aprendí una cosa más, entonces, por lo tanto, estoy haciéndolo bien o en todo caso estoy haciéndolo mejor. Eso está muy bien, creo yo, ¿sí? Entonces yo, ahorita más que decirte, no lo hagas bien, es, ok, ya lo hiciste bien, ¿qué más puedes hacer? ¿Sí? Trata de descubrir eh, hacia dónde más puede ir este personaje, hacia dónde más puede ir la relación que tiene con esta casa. Eh, eh, es decir, ponerte en juego, ponerte en juego. Y ahí van a surgir preguntas, van a detonar preguntas, ¿no? A lo que voy es, no se castiguen, no busquen castigarse, no busquen decir, mierda, siempre tengo que estar con una sensación de que lo hago medio mal, de que estoy sola, de que estoy sufriendo. No, no, no. Todo bien con sentir que lo estás haciendo bien, pero lo importante es saber que tengo más cosas que encontrar. ¿Sí? Más acciones que puedo construir a partir del objetivo que me he propuesto, ¿sí? Cuando yo hablo de abismo, no hablo de una sensación negativa, hablo de justamente de algo que desconozco y que puedo habitar, ¿sí? El único problema quizás, o el mayor, con decir lo he hecho bien, es que casi siempre se construye una barrera en donde digo, ah, ya, hasta aquí llego, perfecto. Ese es el problema, ¿no? Entonces, ¿cómo me pongo a mí mismo en una situación en la que puede ser posible encontrar más cosas? ¿Sí? Más vínculo, más acciones, más preguntas. Y ese ejercicio, porque yo ahorita estoy hablando de un ejercicio fundamental para actuar, porque ahorita la tienen más o menos fácil ustedes, porque hacen una escena, le ensayan 4, 5, 6 veces y la presentan 3 veces. Pero de ahí en una función, en una temporada, hacen toda la escena, después de ensayar 100 veces la obra completa, se tiene que presentar durante 15 veces, 20 veces, si es que yo pienso que lo hice bien en la función 1, 2, 3, 4, 5, no voy a llegar a la función 20, no voy a llegar vivo, o voy a llegar como un burócrata de la actuación, ¿sí? Tengo que entrenarme en la capacidad de encontrar cosas nuevas en aquello que ya está establecido, ¿sí? ¿Quién Tengo más? una pregunta. Dime, Nati. Yo de alguna manera traté de acercarme al objetivo con cosas, o sea, fue algo así. Yo encontré ciertas acciones que luego cobraron significado para el objetivo. Entonces, por ejemplo, lo del pañuelo, eh, para mí, o sea, tenía un significado de destruir para mí, a pesar de que no cargaba esa energía de destrucción que tenía en otros momentos, eh, pero significan para mí destruir ya. Entonces mi pregunta es, ¿tiene que verse el objetivo? ¿Tiene que verse que estoy destruyendo? ¿O puede ser algo que yo le doy ese significado aunque no se vea así? Verás, yo vi lo del pañuelo y sí, efectivamente vi que estabas trabajando destruir. Es decir, cuando yo hago cualquier cosa, cualquiera,
con la intención puesta en algo concreto, que en este caso es de destruir, vamos a ver algo parecido a destruir. Entonces, no son dos opciones que se anulan, ¿sí? No son dos opciones que se anulan. Ya depende de lo que voy descubriendo y de mi propia creatividad y de mi propio momento. Puede ser que sí, efectivamente, yo lo que ahorita puedo hacer es algo más evidentemente, o sea, con etiqueta más evidente de destruir. Entonces voy a agarrar papeles y voy a destruir, voy a agarrar lápices y destruir, y voy a darme contra las paredes. Bueno, es lo que he encontrado ahorita. O puede ser que encuentre algo más metaforizado, lo encuentro y lo sostengo. Las dos opciones están bien. Estoy descubriendo, perfecto. Es más importante para mí que tú entiendas que eso que tú has descubierto tiene que sostenerse, ¿sí? Y tiene que transformarse constantemente. Lo que yo vi es que tú, sí, efectivamente hiciste lo del pañuelo. Lo hiciste y lo botaste. ¿Sí? Es como que dijiste, es como, de nuevo, como decir, esto tenía que hacer, lo hice, vamos a otra cosa. Cuando lo que tendría que pasar es que ya, sí, esto ya lo tenía, ya lo he ensayado, perfecto, pero no tengo por qué desecharlo. De hecho, lo que tengo que hacer es que esto se multiplique y a mí mismo me devuelva más preguntas, más formas de seguir destruyendo ese mismo pañuelo. Entonces, si ves, la pregunta tuya no tiene, está bien, para aclarar. No tiene que ver con qué tan evidente tiene que ser la acción, qué tan literal tiene que ser la acción o qué tan metafórica. Eso ya cada escena lo dictaminará, cada momento de su proceso lo evidenciará. Lo importante es que yo sepa que estoy tratando de sostener mis preguntas hacia el objetivo y sostener, ¿sí? E incorporar. Entonces, esto del pañuelo se podía incorporar con poner el puto vino en esa cosa de cobre que tienes, si me entiendes, y eso haría, hubiese hecho un relajo ahí, se hubiese mojado el pañuelo y después te lo ponías encima y te chorreabas todo, yo qué sé, incorporar, pero con el objetivo no de hacer la escena bien, sino de ¿cómo más hago? ¿Cómo más hago? ¿Hacia dónde voy? ¿Me hago entender? Chévere, chévere. Eh, a mí me gustaría que pregunten más, porque hoy ha sido bien concreto todo. Yo le he dicho todo lo que tengo que decirle a Natalie. Diego, yo tengo una pregunta Jen. y es respecto al objetivo al objetivo. En anteriores clases, creo que era León o tú, estaba comentando que cuando es una comedia, no se pregunta tanto el por qué, sino el para qué. Uh-huh. Y bueno, yo creo que evidentemente mi monólogo es una comedia. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? O sea, ¿cómo me pregunto el para qué? O sea, es nada más básicamente que me expliquen un poco eso porque estoy confundida. Perfecto. Entonces, primero te respondo técnicamente. El para qué transformador se refiere a lo que yo hago conscientemente hacia el otro, para que el otro me vea, para que el otro reaccione, para que el otro me escuche, ¿sí? Es como que tiene que ver mucho con la raíz mismo de la comedia. La comedia es siempre un personaje incompleto que tiene un problema, que tiene algo que no cuaja dentro de la realidad que propone la obra, ¿sí? Es un personaje incompleto. Y entonces está haciendo cosas para buscar inconscientemente completarse, buscar la aceptación del otro.
¿ya? Entonces, todo lo que yo hago es para que el otro me vea, para que el otro me escuche, para que el otro sepa lo que quiero y ¿me entiendes? En cambio, el por qué transformador, evidentemente hay un otro, y hay un vínculo, y hay una escucha. Pero en el otro, perdón, en el por qué transformador, eh, tan importante como el otro, soy yo mismo. Y yo necesito indagar en mí mismo la respuesta. ¿Sí? Yo busco en mí mismo, en mi interioridad. ¿Sí? El por qué transformador se refiere al conflicto interior. ¿Sí? Una cosa que me carcome el alma, que está dentro mío. Yo mismo soy el problema. El para qué transformador tiene que ver con el otro. El problema tiene que ver con el otro, o el otro quizás me puede ayudar a resolverlo. ¿Sí? Entonces es más exterior, es más físico también, por lo tanto. ¿Sí? Eso muy técnicamente. Ahora, para complicarte la vida, yo te hago ahí la pregunta de que si estás segura que ese monólogo es cómico. Bueno, yo lo siento también como una tragicomedia, o sea, pero sí, no sé, yo lo interpreto como comedia. ¿Ok? Todo bien, igual. Aquí lo importante es que agarres la herramienta y la pongas y veamos cómo te va. Pues tranquilamente puedes. Sí, yo tampoco estoy 100% seguro que no sea comedia, te digo nomás. ¿Sí? Listo, está bien. Chévere, Jen. ¿Alguien más? Yo tengo dos preguntas. Por favor. La una es que no me acuerdo bien quién ni en qué clase, pero yo hice esta pregunta de como si las preguntas empiezan a trabajar desde el trabajo previo. Ajá. Y en esa clase me dijeron que no, que el trabajo previo era como más ligado al movimiento, como tú dijiste hoy, y que las preguntas se tenían que trabajar en la escena. Ujú. Y hoy dijiste tú Al lo contrario, contrario, somos entonces una huevada. ahí otra vez estoy confundida. Eso era lo uno. Y lo otro es una pregunta más como rara, no sé. Porque la Nati dijo que como el ver a cámara, este miedo de ver a cámara, le provocaba cosas. Entonces me pregunto yo, eh, generalmente en el cine no ves a cámara, al menos que sea esa la intención, Ajá. pero en el teatro, es como la cuarta pared está frente a ti. Ujú. Entonces, ahí me pregunto cómo se maneja eso. O sea, que tú ves al público, no ves, te fijas un punto que no sea necesariamente al público. No sé, eso era lo otro. Bien, bien. Empiezo por lo último. Es lo mismo que en el cine. Tú escoges, ¿sí? Si es que escoges trabajar con cuarta pared, pues es cuarta pared. Y creas esa ficción. Hay que construir la ficción, sea cual sea. Si es que es la ficción de la cuarta pared, la construyo. Entonces, ya verás tú cómo resuelves cuando tengas que dirigir tu mirada hacia donde está el espectador. ¿Sí? Evidentemente no interactuarás, no vas a verle a los ojos a alguien y no vas a interactuar con esa persona porque entonces estarías rompiendo la cuarta pared. Pero por supuesto que puedes dirigir tu mirada hacia, hacia ese sector donde está la gente y tú seguir con tu ficción. Estás ubicando tu foco, tu centro de atención, tu universo mucho más allá. O sea, estás construyendo Nápoles, estás construyendo Venecia, estás construyendo la casa de las mujeres que está recordando estas dos chicas, ¿no? Esa es la capacidad justamente de la actuación, de construir esa ficción y de sostenerla, desde la palabra hasta la mirada, hasta por el cuerpo, ¿no? Y evidentemente hay momentos en donde el director o yo qué sé dirán, no, rompamos la cuarta pared y interactúo con la persona que está al frente.
Pero me parece a mí muy importante el concepto de construir una ficción, ¿sí? Hay que saber construir la ficción y saber que estoy en una ficción y sostenerla. Eso es fundamental, porque eso es una cualidad actoral que la entreno, la construcción de la ficción. De hecho, Suzuki dice que uno de los objetivos de cualquier entrenamiento actoral es entrenar la capacidad de, por lo menos, construir una ficción. Y si puedo ir más allá, pues construir un ritual divino, dice Suzuki. Entonces, es función del actor hacerlo, ¿sí? Determinar cuál es esa ficción, construir y sostener. Sobre lo otro, verás, yo creo que es imposible no preguntarse, ¿sí? Puedes tú, al iniciar el previo, por ejemplo, estar tan nerviosa que no sabes si te estás preguntando y solamente estás ahí moviéndote y mierda, ¿qué me hizo hacer el gonzo? Ah, cierto, puta, ¿y ahora qué hago? Y dices, y esto no es una pregunta. Y tú no pensarás que eso no es una pregunta, pero tu cuerpo está preguntando. Tu cuerpo está ahí, está completamente expuesto y queriendo hacer, queriendo decir, queriendo moverse, ¿sí? Queriendo expresarse. Eh, no sé, yo no estuve en esa clase, creo entonces o no me acuerdo, Tati, en la que hayamos dicho algo parecido. Seguramente eh, era verdad lo que decíamos. Pero lo que te estoy diciendo ahorita también es cierto. En en el previo, yo ejercito la capacidad de crear y sostener preguntas como entrenamiento, ¿sí? Porque las preguntas que buscamos no son, a ver, ¿cuántos años tiene el personaje? Ah, o sea, que él se casó con, ah, ya. Entonces, ¿será que está enamorado de Pepita? Ah, no son intrigas las que me invento. De esas preguntas no nos ocupamos. Eso ya está escrito. Eso puedo hacer en trabajo de mesa, leyendo 1000 veces el texto, teniendo muy claro el argumento, la situación dada. Las preguntas a las que nos referimos no son argumentales, no son de la trama. Son preguntas con respecto a justamente qué me hace falta para construir esta ficción. Y esta ficción tiene que ver con mi cuerpo, que está en disposición de esta escena, y también tiene que ver con esta parte de la ficción que se refiere a, a lo que cada escena suya se refiera, la soledad de la mujer que está llamando desesperadamente a su amante y está la comunicadora ahí en medio tratando de comunicarles y esta man está pepeada, está a punto de morir y ¿cómo construye esa ficción? ¿Y cómo me relaciono yo con esa desesperación? En qué parte de mi cuerpo se instala eso? Y esa capacidad de reconocer, para mí, tiene mucho que ver con lo que hacemos en el previo. Porque en el previo comienzan a suceder cosas que escapan de mi control o por lo menos de mi capacidad de análisis o de poder etiquetar exactamente qué estoy haciendo, qué estoy sintiendo. No, escapa de eso. Y poder definir ese espacio no intelectual entre lo que está haciendo y pidiendo mi cuerpo y lo que yo logro nombrar, es una pregunta. ¿Sí? Entonces, en el previo, claro que existen preguntas, por supuesto. ¿Sí? No son preguntas con respecto al personaje, insisto, no tiene que ver con el argumento. Tiene que ver con este proceso en el que estoy construyendo la ficción. ¿Sí? ¿Te queda claro, Tati, o te deja más confundida? Bueno, me escapó. Hola, 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 ahí. ¿Me Sí, ahí te escuchas? escuchamos, sí. Sí.
Mm, sí, sí me queda más claro. Sí. Ok. Igual, el previo es un territorio inconquistable, Tati. Entonces no es que vas a dominar, no vas a salir de aquí siendo un experto en hacer previos, ¿sí me entiendes? Vas a salir aquí con herramientas para poder sostener un previo lo suficiente como para que puedas actuar, ¿sí? Lo que sucede en el previo es finalmente tuyo. Finalmente lo que haces en el previo es, puta madre, ¿qué puedo hacer en esta media hora para actuar? Y actuar ya es bastante, es muchísimo. Entonces algo tengo que hacer, algo tengo que hacer para poder actuar, ¿sí? Eh, y el previo es de alguna manera un espacio más o menos sistematizado en donde vas a encontrar algo, algo que te sirva, ¿sí? Y algo que te sostenga. Es como cualquier entrenamiento actoral, ¿sí? Es como cualquier entrenamiento actoral. O sea, ustedes, la idea de lo que hacen con el gonzo no es salir expertos en Lecoq. O sea, o cuando hacíamos Suzuki, yo les decía, de aquí no, el objetivo no es que sean expertos en hacer stomping, no tiene sentido. O sea, lo importante es que sepan entrenar y sepan por qué entreno y sepan cuál es el límite de mi cuerpo y cómo superar ese límite sosteniendo la ficción, ¿sí? Lo mismo en el previo. La idea no es hacerse expertos en previos, ¿no? El león tiene harto más que decir al respecto. No, yo solamente es porque estoy anotando las preguntas también por si es que en mis clases aparece nuevamente la oportunidad de repetir o la oportunidad de aclarar y de cuestionar, pero no, estoy absolutamente de acuerdo con lo que has dicho. Lo único que me gustaría añadir con respecto a esto es que no lo sabemos. No lo sabemos. En realidad, si lo supiéramos, las clases serían efectivamente, como lo he dicho algunas veces, expositivas y nosotros daríamos un seminario de 2 semanas, 15 días. No creo que tardemos más de 15 días en hacer un seminario explicativo sobre acción, conflicto, vínculo, preguntas, etcétera, etcétera. No creo que tardemos más de eso. Lo interesante del método que estamos desarrollando es que se realimenta necesariamente con la falla. Por eso trabajamos en el proceso de ensayo-error. Es decir, la buena noticia es que ustedes tienen que equivocarse. Y cuanto más se equivoquen, más aprendemos. No solamente ustedes, sino nosotros también. Nosotros estamos en el proceso, efectivamente, aquí aprendiendo. Y si algo tengo que decir, lo único que tengo que decir hoy es no falten a clase, por favor. No falten a clase, no. Las clases son para estar, aguantar, porque no es fácil aguantar. Igual que no es fácil actuar, no es fácil desnudarse y actuar. De la misma manera, no es fácil aguantar la clase. La clase es difícil. El primer espacio de trabajo para nosotros y para ustedes es la resistencia. Y la resistencia es no quiero, no puedo, este profesor me cae mal, el otro me cae mejor, mis compañeros están no sé qué, el otro, el texto no sé cuánto, es que no. Ojalá pudiéramos tener un vínculo de conocimiento universitario, como diría Lacan, y exponemos y le ponemos 0 a la persona que no se aprendió de memoria. Pero no podemos hacer eso, porque no hay un conocimiento. Sí, hay una percha pedagógica en la que ustedes fallan y nosotros también fallamos, por cierto. Sí, por eso celebramos cuando cumplimos 11 años, porque nuestro trabajo es resistir, es estar aquí, ¿no? Y decimos que sostenemos el fuego del teatro, porque sostener el fuego del teatro es sostener las preguntas constantes, ¿sí? O sea, es sostener esta incertidumbre que yo hoy he dado en llamar abismo, que es sostener esta dificultad de nombrar las cosas, ¿sí?
tratamos de poner ciertos nombres a las cosas para no volvernos locos en el proceso de aprendizaje. Por eso no significa que sean conceptos matemáticos, ¿no? Son aproximaciones lingüísticas para tratar de entendernos, para tratar de todos más o menos referirnos a lo mismo, ¿sí? Porque si ustedes van con estas palabras al mala hierba, no se van a entender, no se van a entender. O si se van con esto a Imagino Teatro, yo he estudiado talleres con ellos, muy buenos todos, pero si es que ustedes, ellos van a decir, no, es que eso es actuación psicologista. ¿Psicologista? ¿De qué hablas? ¿Sí me entiendes? Y no tiene que ver con el método en sí mismo, sino con las palabras que usamos, la forma en que nombramos nuestros procesos. Por eso es importante la comunidad, por eso es importante la escuela, porque nombramos de alguna manera, buscamos un lenguaje común, palabras en común. Y eso es lo mejor que podemos hacer y acompañarnos, ¿no? Y reflejarnos en las evaluaciones, ¿sí? Entonces, por eso insistimos en que ustedes evalúen. Ustedes evalúan porque es parte del aprendizaje de todos, ¿sí? Porque ahí vamos definiendo bien si es que las palabras que usamos están bien encaminadas o no, o no. El pase estuvo muy bien, Nati, estuvo muy bien, ¿sí? No solamente fue correcto, quédate tranquila, no solamente fue correcto, o sea, bien, estuvo vivo, ¿sí? Estuvo vivo el pase, eh, eh, y como has podido llegar a este nivel de conexión con tu propio trabajo y con el texto, es que te estoy dando lo que yo creo que puedes apuntar para los siguientes ensayos, ¿no? Y es bien importante, y te lo digo a ti ahorita, pero se lo digo a todos, eh, para mí la forma más, bueno, esto es muy personal, pero más interesante de actuar, o más íntegra quizás de actuar, es preguntándome por las palabras. Las palabras están ahí escritas la mayoría de las veces por gente que lo pensó mucho qué palabra poner, ¿sí? Y escribió y reescribió y borró y desechó y volvió a encontrar y pasó por un editor, por sus amantes, por actores que devolvieron y corrigió. Las palabras son vivas en el teatro, ¿sí? Cada palabra es un universo. Y cuando yo logro comenzar a habitar ese universo de las palabras, el mundo de la actuación crece infinitamente, infinitamente, ¿sí? Y no me refiero a la historia, no me refiero a la trama, al argumento, porque como verán, las tramas y los argumentos suelen ser pocos, suelen ser los mismos. Historias de amor, historias de venganza, historias de desamor, yo qué sé, cositas así. Las tramas no son tan importantes, pero las palabras que utilizo para construirlas, eso modifica todo. Eso modifica todo. Y entonces les lanzo eso, porque no es fácil, ¿sí? No es fácil, pero tendrían que llegar a eso, a poder plantearse preguntas con respecto a qué digo y cómo digo, ¿sí? Lo que estoy diciendo no es información para que el espectador entienda. No, 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 no. Si es que eso fuera, pues sería más fácil entregarle la obra, más barato, más, ¿no es cierto? No, no, no va por ahí. Las palabras dichas son carne, son cuerpo. Les lanzo. Eso. Si no hay más, podemos cerrar 10 minutos antes sin ningún lío. ¿Sí? Eh, invitándoles a que mañana estén temprano.
Y que no falten a las Recordándoles que clases, no hay como que dijo Leonazo. faltar. ¿Cómo? Recordándoles que no hay que faltar. Recordándoles que no hay que faltar. Sí, sí, sí. Es verdad. A veces soy muy bueno. Eso, sí. Cuídense, estamos en contacto y lean los textos, ¿sí? Y ¿Te ensayen puedes harto. quedar un ratito, Dieguito? Me quedo, ok. Adiós a todos los demás. Gracias. Chao. Gracias a todos. Gracias. Chao. Muy bien, Nati, chao. Buena Chao. clase, Diego, muy buena. Muchas Gracias. A ustedes, Chao. gracias, vean, cuídense mucho. ¿Qué hice la nación? ¿Qué dice Diegazo? Aquí. Hola, Tati. No puedo salir. No puedo salir. Orgánico. Salir. Ahí pone salir. Perdón, ya, ahorita le voy a pagar. What? Diego, vos está con su reverso. Mándalo, perfecto.